Cuando preparo el bistec con papas de esta manera en casa, no queda absolutamente nada por lo deliciosa que queda. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de bistec. La condimentaremos agregando una pizca de sal. También agregaremos pimienta negra, la cantidad es al gusto. Agregaremos ajo en polvo al gusto. Le daremos la vuelta, y volveremos a condimentar agregando una cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra. Ajo en polvo al gusto, y procederemos a cortarla en trozos medianos, así de esta manera como lo estoy haciendo. Cuéntame si ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. Una vez ya lista, pasaremos a un recipiente y pasaremos a la estufa. Agregaremos un chorrito de aceite en una cacerola mediana. Una vez que el aceite esté caliente, agregaremos el bistec, y las doraremos muy bien de ambos lados, así de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, esta receta con bistec y papas que estamos preparando el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Estoy muy segura que el resultado te va a encantar. Y una vez ya bien dorada, la retiraremos de la cacerola, y reservaremos por un momento. En la misma cacerola, agregaremos una cebolla cortada en juliana, 2 dientes de ajo machacado, un chile jalapeño cortada en tiras, y sofreiremos muy bien durante unos segundos. Y ya en este punto, agregaremos 2 papas cortadas en trozos medianos, una cucharadita de paprika, y la incorporaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. El saludo especial de la receta de hoy es para María del Carmen, Yolanda Flores, Carmen López, Rosa Maldonado, Mari Cruz y Ana Ramírez. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y ya en este punto, procederemos a retirar los trozos de papas, y las reservaremos por un momento. A continuación, agregaremos 3 tomates cortadas en trozos medianas, media taza de salsa de tomate, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes, así de esta manera como lo hago. En este punto, agregaremos media taza de agua, una cucharada de salsa de soya, orégano al gusto, una pizca de tomillo, e incorporaremos muy bien todos estos ingredientes, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez que nuestra salsa rompa en hervor, agregaremos el bistec que teníamos reservada, y mezclaremos muy bien. Una vez hecho esto, taparemos la cacerola y la dejaremos cocinar por 10 minutos a fuego medio. Una vez pasado el tiempo, agregaremos las papas que teníamos reservada, y la incorporaremos muy bien junto a los demás ingredientes. Taparemos, y la dejaremos cocinar por 12 minutos más. Y una vez pasado el tiempo, nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.